Shalom, shalom, bienvenidos, bienvenidos todos nuestros hermanos que nos escuchan, aquellos que están interesados en aprender un poco más de la palabra de nuestro Elohim para crecer juntos. Bienvenidos a este espacio de Café en Torah, donde estaremos cada jueves a partir de las 6:30. Hoy tuvimos un contratiempo. Ya saben que esto de transmitir en vivo genera luego contratiempos. Y bueno, en nuestras charlas hablaremos de diversos temas de interés que están enfocados en el crecimiento espiritual basado en los mitzvot, los mandamientos de nuestro Elohim. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Congregación Remción Kennedy, Texas, y en YouTube Remción Irapuato. Transmitimos desde Irapuato, Guanajuato, México, y formamos parte de la congregación de Remción Kennedy, Texas. Bienvenidos, mis amados hermanos, oyentes, audiencia. Y bueno, búscanos, como te comentaba, en YouTube, Remción Irapuato, donde subimos cada uno de los temas de Facebook. Ahí puedes encontrar ya cada uno de los temas sintetizados, bueno, más bien ya ordenados. Y como dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. ¿Y cuál es el tema de hoy? Nuestro tema de hoy, Leonardo Ventura, mi querida hermana, bienvenida. Gracias por escucharnos. Vamos a dar inicio con el tema. Solo permítanme republicarlo. Vamos a compartirlo. Si me puedes apoyar también compartiendo con este tema con algún otro, con los demás. Vamos a para ser de bendición para nuestros hermanos. Ok. Listo, ya estamos compartiendo. Listo. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El tema del que vamos a hablar se llama alejándonos del pasado, dejando atrás nuestro pasado. Y para este tema trataremos los siguientes puntos. Mi pasado, consecuencias de permanecer en el pasado, buscando razones para justificar el pasado, cómo debemos afrontarlo y sobre todo el punto más importante, ¿qué nos habla Elohim sobre nuestro pasado? Tendremos algunos ejemplos de personajes bíblicos que superaron el pasado. Nos apoyaremos con versículos bíblicos sobre el tema, enfocando mi pasado de acuerdo a mi presente, a quién soy yo en el Mashiach, aplicando el pasado a nuevas situaciones y finalmente, bueno, como todo, conclusiones. Bienvenidos, Mitch, bienvenida. Eh, Ahorita no alcanzo a distinguir quiénes están conectados, pero gracias por estar con nosotros. Si este tema es de tu interés, por favor, compártelo para que otros hermanos seamos bendecidos. En este camino todos estamos creciendo y estamos aprendiendo juntos para edificarnos y fortalecernos en la palabra del Eterno. Bien, primero vamos a tratar sobre qué es el pasado. Yo sé que absolutamente todos tenemos la idea de lo que es el pasado. Te invito a que reflexiones por unos momentos sobre esta pregunta: ¿qué es el pasado? ¿Qué entiendes por pasado? Y después, ya que lo tengas, ya que estemos un poquito en sintonía, pues vamos a comenzar. Entonces, estarás de acuerdo conmigo en que el pasado
es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. El lugar del que venimos actúa como una base que determina para quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos acerca del mundo que nos rodea, y no solo fluye en nuestra perspectiva de vida, o no solo influye, perdón, en nuestra perspectiva de vida, sino en muchas cosas más, como mis gustos, como mis preferencias, como mis sueños, como mis metas, mis miedos, mis temores, sensaciones, sobre todas las cosas, lugares, lo que está bien el sonido, perfecto, gracias. El agrado, lo que me agrada, lo que me desagrada, o por qué siento empatía o por qué no siento empatía por ciertas personas, y muchas cosas más que posible en este momento no recordamos, no nos imaginamos, pero que en algún momento a través de esta plática nos puede venir a la mente. Shalom, Pablo. Y el pasado es muy importante porque forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Es el que forja nuestra personalidad. Todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias, alegrías, tristeza, frustraciones, decepciones, todo el dolor, los éxitos, nuestros sueños forman parte del pasado. Incluso los 5 minutos que llevamos ahorita de transmisión ya forman parte del pasado. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Yo espero que sí. Muy bien. Si no, cualquier duda, lo volvemos a comentar. Permítame tantito. Ok. Muy bien. Entonces, mi estimada audiencia, mis estimados hermanos, es necesario diferenciar que nuestra historia tiene una relevancia muy importante en nuestro presente, pero también el pasado que nosotros creemos no puede ser o no es más que una construcción nuestra. ¿Cómo está eso? Vamos a continuar. Si bien es cierto que el pasado es nuestra historia personal, y sin un pasado no tenemos una historia que se compone por situaciones agradables, desagradables, por emociones, por sueños, por metas, por anhelos, por tristezas, por decepciones, por alegrías. Bien, pero ese pasado, esa historia, no define lo que somos hoy, ni tampoco que mi realidad sea mejor o peor de acuerdo a lo que creemos. Shalom, shalom, esposo. Cada uno de nosotros selecciona y elige los recuerdos que vamos a extraer del pasado, de manera voluntaria o de manera involuntaria, de forma persistente, cuando esos recuerdos tal vez fueron traumáticos o demasiado buenos. Presentamos atención a algunas cosas que nos sucedieron, pero dejamos tal vez fuera otras. Y eso que recordamos solo es una parte de lo que vivimos, y por lo tanto debemos tener presente que nuestro pasado no define quiénes somos. Y me gustaría que esto quedara bien, bien claro. Voy a anotarlo aquí. Nuestro pasado no define quiénes somos. Y aunque sí es fácil decirlo, que el pasado es pasado, claro que sí, el pasado es pasado, pero ¿cuánto hemos dejado del pasado o estamos dispuestos a dejar el pasado para seguir adelante? Todas las personas podrán recordar o recuerdan, o todos recordamos buenos
y malos momentos en nuestra trayectoria de vida. Sin embargo, existe gente que parece tener una increíble facilidad para estar todo el tiempo reviviendo el pasado y pasa el día recordando aquello que sucedió de antaño, tanto si es bueno como si es malo. Y no es precisamente la mejor opción para seguir con nuestra vida, sino todo lo contrario. Dar ejemplo de persona, por ejemplo, les doy un ejemplo. Una persona que tuvo una excelente condición económica y luego cambia su estilo de vida y pierde todo lo que tiene y se la pasa recordando su vida pasada, es que yo tuve una muy buena situación económica, es que yo viví así, y todo el tiempo se la pasa viviendo del pasado. Yo creo que para todos en algún momento es cansado o incómodo estar con alguna persona que todo el tiempo está recordando su pasado, sea bueno, sea malo, sea bueno o sea malo. Y olvida su presente. Shalom, mi hermana Leonarda Ventura. Entonces, o por ejemplo, aquella mujer o aquel hombre o aquel varón que vive atado a la muerte de su esposo o de un ser querido, o la persona que fue maltratada o aquella que fue dañada, y ese pasado les impide ser feliz con las demás personas, con su pareja, eh, o aquella persona que vive recordando eh, cómo fue muy feliz, o a una persona con la que fue muy feliz. En un tiempo, ¿qué materia fue? No recuerdo si la materia fue inteligencia emocional, trabajo en equipo, no recuerdo. Una materia que impartí en posgrado. Me comentaba uno de mis alumnos, bueno, maestra, es que parece que es muy sencillo, ¿no? Esto parece una telenovela, olvidar el pasado así como así. Sin embargo, tiene razón, no podemos olvidar el pasado así como así, porque nuestro pasado forma parte de nuestra historia y forma parte de quienes somos y forma parte también de nuestra habilidad que nosotros tenemos para que ese pasado, que puede ser o frustrante o que fue frustrante o que fue muy bueno, nos lleve a un futuro o que afecte de una manera significativa el presente que estamos viviendo, el presente o nos afecte en este momento. Tenemos que aprender a separar. Y si bien, como les comentaba hace un rato, el pasado es historia, es nuestra historia, y si nuestra historia y no recordarla nos permite o nos afecta para que volvamos a repetirla, tenemos que tener en cuenta que no nos define. No define quiénes somos ahora, porque vamos a continuar. Si nosotros permanecemos todo el tiempo en el pasado, ¿cuántos de nosotros? La pregunta es, ¿cuántos hemos dejado el pasado o estamos dispuestos a dejar el pasado para seguir adelante? Mantenernos en el pasado tiene consecuencias. Todas las personas podemos recordar esos buenos y esos malos momentos, como les comentaba, de nuestra trayectoria de vida. Sin embargo, existe gente que parece que tiene una facilidad increíble para revivir todo el tiempo su pasado y pasar el día recordando aquello que sucedió antaño, tanto si es malo como si es bueno, no es precisamente nuestra mejor opción para seguir nuestras vidas, sino lo contrario. Entonces, si ese pasado nos mantiene estáticos,
nos impide movilizar nuestra energía para llevar a cabo nuevos proyectos o simplemente disfrutar del día en el que nos encontramos hoy. Como bien les dije, sin pasado no tenemos historia y si no tenemos una historia no tenemos una identidad. Pero ese no es el problema. El problema surge cuando nuestro pasado no nos deja continuar hacia adelante, cuando los recuerdos sobre aquello que fue o no fue vuelven a nuestra cabeza de una manera constante y otra vez y hacen interferencia con el momento actual en que nos encontramos y nos impiden disfrutar del instante en el que vivimos. Algo así como cuando un aparato en casa hace cortocircuito, así sucede cuando nosotros volvemos una y otra vez y otra vez y otra vez el pasado. Y luego hay un momento en el que nos quedamos absortos en nuestro pasado. Y en este punto es cuando debemos tener conciencia de que el pasado ya pasó, que ya no existe y que es en el presente en el que nos encontramos. Y recordar aquella situación tan terrible que nos sucedió. Shalom, mi hermana Guadalupe, mi hermana Martina, gracias por conectarse. Y les comentaba, recordar aquello tan terrible que nos sucedió, lo mal que se portaron con nosotros, el daño que hicimos a alguien o el daño que nos hicieron, trae de vuelta a nuestra cabeza aquellas emociones de malestar, aquellas emociones de culpa, de vergüenza, de rencor, que nos vuelven a hacer daño una y otra vez. Y a todos nos ha pasado que nos han hecho cosas que no podemos olvidar. Pero igual que ustedes, yo estoy aprendiendo y tenemos que sacar esas cosas que nos están afectando constantes o el recuerdo de alguien que nos hizo daño para poder seguir adelante y no querer tomar venganza. Estas personas que se focalizan demasiado en el pasado corren el riesgo de caer sumidos en una gran tristeza o en una gran depresión. Yo creo que todos, bueno, no puedo decir que todos, no puedo afirmar, pero muchos conocemos a personas así, personas que viven en el pasado y que corren ese peligro de caer sumidos en una gran tristeza o una gran depresión o en depresión y que son presas, se sienten presas de sus desgracias y que están inmóviles ante un presente futuro que no es nada prometedor, ya que esto nos puede llevar a pensar que nuestra vida solo está destinada a ser una vida desdichada. Pero una persona que tiende a vivir el pasado y a estar recordando su pasado todo el tiempo a este grado, siempre va a encontrar una razón para justificarse. Pero el pasado sirve para reflexionar, para recordar, como les comentaba, para aprender y no para repetirlo, al menos que haya sido algo muy bueno, que nos haya generado una experiencia y que después nos ayude para hacer las cosas aún mejor de lo que las hicimos, ¿verdad? Pero de otro modo, el repetir constantemente ese pasado no nos hace bien si no es para bien. Y menos aún para tenerlo presente todo el tiempo. Por ejemplo, damos el ejemplo de una esposa, porque yo soy mujer también y soy esposa, que te estás esforzando por ser mejor siempre para tu familia.
o un hijo que quiere cambiar su forma de ser, pero ahí estamos, y ahí está tu pareja, o estamos nosotros, o está la familia, constantemente recordándole a esa persona cómo era antes y lo mal que hizo, y que lo que está haciendo ya no vale absolutamente nada. Y eso va dañando nuestro corazón. Y cuando queremos ser entonces esa mejor versión de lo que éramos antes, impedimos a la persona que crezca y que esa persona deje de sentir ese deseo por esforzarse para ser mejor. Porque cuando queremos ser mejores, no solamente es para nosotros mismos, sino también para esas personas que nos rodean, a las personas a las que amamos. Si yo cometo como mujer, como persona, un error, o cometí un error en el pasado, y constantemente y quiero mejorar y constantemente me están recordando el mal que hice, pero no valoran lo que estoy haciendo ahora, pierdo el deseo de hacer las cosas. Yo no. Entonces, nosotros no seamos esa persona que está causando ese daño a otro con nuestras palabras y apoyemos a quien se está esforzando por hacer mejor de lo que era antes. Y el esfuerzo aquí y la constancia tienen que ser nuestro mejor aliado y nuestras acciones de manera repetitiva van cambiando esa reputación que teníamos antes. Recordemos que la reputación, buena o mala, se genera con las acciones. Y para generar una reputación buena, una buena reputación delante de las personas, lo que nosotros tenemos que hacer es ser constantes en las acciones que estamos haciendo. Si nosotros somos constantes a pesar de la insistencia de los demás, va a llegar un momento en que los demás van a ver lo que estamos haciendo. Y van a decir, ah, mira, en verdad sí está cambiando, no es lo que yo creía. Y a pesar de que nos estén dando de topes y topes o que nos cueste trabajo, no hay nada mejor que intentarlo. Intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. No podemos, eh, a mí me parece increíble desde mi punto de vista. Yo he visto compañeros crecer igual que yo, ¿no? Todos, bueno, y son las mismas personas que eran antes y repiten las mismas palabras y hacen las mismas cosas que hacían antes. Y no ves un cambio en esas personas. Entonces te dices, ¿qué pasa? ¿Cómo es que han pasado tantos años y no han cambiado? Y no seamos de esas personas que pasa el tiempo y que nos vuelven a ver, nos vuelven a mirar después de cierto tiempo y somos los mismos. Siempre busquemos ser mejores de lo que éramos antes. Y si creemos que ya éramos buenos, perdón, o que hacíamos las cosas bien, hagámoslas mejor y seamos la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando nosotros aprendemos a amarnos, aprendemos a valorarnos y a dejar que ese pasado no acabe con mi presente, entonces venzo esa barrera que está enfrente de mí, ese muro que me separa de lo que viene. Y nunca debemos buscar razones como excusas para justificar lo que ha sucedido, ni lo que sentimos en el pasado, y ni buscar tampoco una lógica en nuestra mente para quedarnos más tranquilos y recordando si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Y eso se vuelve como que una interminable maraña hacia el pasado que no nos deja avanzar y que todos lo hacemos. En algún momento todos lo hacemos cuando algo nos ocurrió
que creímos que pudimos hacerlo diferente, pero de nada sirve estar ahí si ya no podemos cambiar ese pasado. Y nunca debemos buscar razones como excusa para justificar lo que ha sucedido y lo que sentimos y ver que si nos equivocamos, nos podemos arrepentir, ¿sale? Y buscamos la forma de corregir ese daño que hicimos o que nos hicieron y cambiar, ya no volver constantemente al pasado. Porque de él, como les dije, ya no se puede hacer nada, ya no podemos lamentarnos de esa suerte que tuvimos, como si no hubiera mil cosas mejores que pudieran llegar a nuestro presente y a nuestro futuro. Y si nunca damos un paso adelante, nunca vamos a ver esas mejorías. ¿Y cómo podemos liberarnos entonces del pasado? El pasado es pasado. Y es pasado cuando de verdad lo dejamos atrás. Y ya no estamos reviviendo esos momentos, esas personas o esas cosas que no volverán. Siempre habrá cosas, personas y tiempo para muchas cosas más. Y si me equivoqué, entonces aprendo de ese pasado. Ver partir a alguien es muy doloroso. Dejar ir personas es muy doloroso. Cosas, lugares, emociones. Y es difícil y duele, porque nuestra mente y nuestro corazón le gusta aferrarse a lo que nos hace sentir bien. Pero hay un momento en el que debemos decir gracias y adiós. Y un gracias de corazón. Y aprender a renunciar a eso, sea una persona, sea un recuerdo, sea un lugar. Yo recuerdo que cada vez que me mudaba con mis hijos ahí en México, dejábamos amigos, dejábamos personas, dejábamos recuerdos. Y cuando nos mudamos a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, no fue nada fácil. A pesar de que tengo a mis padres aquí. Y los abuelos paternos de mis hijos están aquí. Entonces, eso fue justo en pandemia, pero tuvimos que dejar ese pasado y todo lo que formaba parte de él, a cosas y a personas que marcaron nuestra vida en un momento y nuestro corazón. Pero necesitamos avanzar a un nuevo cambio de vida, lo que hicimos. Avancé con mis hijos hacia un nuevo cambio de vida, hacia una nueva historia. Yo aprendí a decir gracias y adiós. Da gracias por esas situaciones buenas que te pasaron, por esas situaciones malas que te pasaron también, porque eso te ha forjado y ha forjado tu carácter, como hablamos anteriormente. Y no debemos, y yo no me arrepiento de las decisiones que tuve que tomar en ese momento y le agradezco a Elohim, porque pues de no ser así no hubiera conocido a mi esposo. Bueno, y muchas cosas buenas que han pasado en mi vida y en la vida de mis hijos. No somos nuestro pasado, sino lo que hicimos y hacemos para mejorarlo, seguir adelante y reconstruirnos. Y esa actitud es la que nos define, la que nos muestra quiénes somos en realidad y la que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Solo nuestro presente puede definirnos. Es en el momento actual donde nuestras acciones y nuestros pensamientos van a definir quiénes somos. Y es importante saber que para superar el pasado
En primer lugar, debemos asumir que este no va a cambiar, que debemos aceptar las cosas como fueron y que debemos dejarlas ir. Y sí resulta fácil decirlo, pero debemos dar vuelta a esa página si es necesario. ¿Y qué nos habla Dios? ¿Qué nos habla Elohim sobre el pasado? A menudo buscamos seguir a Dios de la misma forma en la que lo solíamos hacer antes, a través de un sistema religioso, a nuestra manera. Y menciono un sistema religioso por no mencionar ni a ningún, ni católicos, ni cristianos, ni nada, nada, nada. ¿Sale? Vamos a tomarlo como sistema religioso. Entonces, a ver, y esa la toma de decisiones, tenemos que tomar decisiones. La toma de decisiones desde un enfoque bíblico nos lleva a buscar la sabiduría divina en vez de confiar en nuestros propios recursos limitados, en nuestras fuerzas. Nuestras decisiones deben estar basadas en la palabra de Elohim y buscar su sabiduría para que nos podamos guiar de la manera correcta. En la Biblia vamos a encontrar personajes, me encanta leer los personajes bíblicos porque nos ayudan a, a ver qué hicieron mal, qué hicieron bien y de qué manera sus ejemplos de vida pueden ser de edificación también para la mía y para los demás. Por ejemplo, José. José tuvo que tomar una decisión. José fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo, si recordamos esa historia. Y él enfrentó múltiples situaciones, pero él decidió ser fiel a Dios y a su amo Potifar. Y aunque haya sido acusado injustamente de seducir a su esposa y llevado a la cárcel, él continuó firme en su amor a Elohim. También tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión de que su pasado no iba a afectar para mal su presente. Moisés, y ahorita con las parashas, con la parashot con la que nos encontramos, la parashá que nos encontramos y las parashot que hemos venido viendo, encontramos a este personaje, a Moisés. Y aunque fue criado en la corte del faraón, él decidió renunciar a esa posición privilegiada que tenía y unirse al pueblo de Israel para luchar por su liberación. Y él dejó que Elohim lo guiara y que guiara, que fuera su fuerza para poder guiar a ese pueblo, al pueblo de Israel, fuera de Egipto y a través del mar de los juncos o el mar rojo hacia su libertad. Y a pesar de ver el descontento del pueblo y de las quejas del pueblo una y otra vez, él siempre buscó la voluntad de Elohim. Daniel. Daniel es otro personaje que fue llevado como prisionero por el rey de Babilonia. Y él decidió no comprometer su fe o su integridad al aceptar la comida o la bebida que era ofrecida por el rey, porque aquí él recordó su pasado para bien. Tomaron decisiones y le pidió permiso para entonces poder mantener una dieta a base de vegetales. Y cuando el rey emitió ese edicto, que no sé si ustedes recuerdan el edicto que emitió el rey de que no podían adorar a otro Dios que no fuera a él, él entró en su habitación y siguió orando como de costumbre, enfrentando la posibilidad de muerte. Otro personaje, Ruth, que a pesar de las dificultades y que a pesar de la adversidad, Ruth decidió seguir a su suegra. Ella era moabita. ¿Y a dónde? A una tierra desconocida para ella, después de la muerte de su esposo. Y en su nueva vida en Belén,
Ruth trabajó diligentemente para apoyar a su suegra y demostró que ella era una mujer fiel, una mujer leal, y al final Elohim la recompensó con un buen esposo. Estos personajes nos inspiran a cada uno de nosotros y nos deben de motivar a que fueron personajes que supieron utilizar su pasado para mejorar su futuro y no vivieron aferrados al pasado en el que vivían, que ni, que ni el poder, que ni el honor, que ni la gloria pudieron más que el amor y la fidelidad a Elohim y ese deseo de no mantenerse estancados en la posición en la que se encontraban, por muy buena que fuera. Estos personajes nos inspiran, también nos ayudan a encontrar un sentido, un propósito y una dirección. Yo te invito a que leas alguno de estos personajes. Hay muchos más en las escrituras que nos pueden ayudar a encontrar muchos ejemplos de personas que decidieron cambiar su pasado. Y es el mismo pasado que nosotros debemos de cambiar. Y esto a través de decisiones, de acciones libres de voluntad, que ellos, bueno, acciones libres, acciones voluntarias, que tuvieron consecuencias eternas. Por eso debemos buscar la guía divina para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Y entonces, mis hermanos, somos la historia que nos contamos a nosotros mismos día con día. Llegamos a saber quiénes somos al descubrir de qué historia formamos parte. Tener un significado es lo que crea nuestra condición humana. Ningún aparato electrónico, por muy avanzado que esté, ningún robot, ningún virus, ningún animal creado, ni nada de lo creado, a excepción de los humanos, debemos actuar o actuamos en el presente. Todos son máquinas, todas están programadas para repetir lo mismo y todos repiten las mismas acciones. Sin embargo, las personas tenemos esa capacidad para cambiar y transformar ese pasado, para mejorarlo. Si fue bueno, mejorarlo. Si fue malo, mejorarlo y no vivir estancados en él. Es como si tuviéramos un pie atado con una cuerda o con una cadena que no nos impidiera avanzar hacia adelante cuando estamos atados al pasado. Vamos a tomar el ejemplo de 3 personas, me gustó cuando lo leí, que se encuentran en un restaurante, ¿vale? Y deciden comer una ensalada. Una lo hace para bajar de peso, otra lo hace porque es vegetariano y otra lo hace por las leyes dietéticas de su religión. Entonces, parece que estas personas actúan de la misma manera, pero pertenecen a diferentes historias y diferentes significados se encuentran involucrados. Entonces, debo reenfocar mi pasado de acuerdo a mi nuevo presente. Y el Shema nos recuerda la importancia de recordar nuestro pasado para mantener nuestra identidad. Bueno, Michelle, no debo recordarlo. Sí, pero para bien, para mantener nuestra identidad, recordar una historia que puede ser el pilar y el sustento de nuestra emuná. El Shema, por ejemplo, nos recuerda que debemos de contar nuestra historia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para mantener nuestro pasado presente, pero en un pasado de cambio. Y el Pesaj, por ejemplo, nos recuerda cuando salimos de Egipto, de donde formamos también nosotros parte del mundo en el que nos encontramos.
y ya fuimos injertados por medio del Mesías Yeshua a una nueva forma de vida. Es imposible que nos desliguemos del pasado, pero sí podemos hacer algo para mejorarlo. Y esta idea quedó expresada también, me encantó este ejemplo, espero que les guste, a mí me encantó. Dalai Lama, allá por el año de 1959, en el Tíbet, que estaba gobernado por los chinos, Dalai Lama corría peligro de su vida y él decidió huir a Dharamsala, no estoy segura cómo se pronuncia, ahí en la India, donde él y muchos de sus seguidores habían vivido desde entonces. Y al darse cuenta que su exilio podía prolongarse, esa es una historia verídica, en 1992, Dalai Lama, que corría peligro por su vida y que decidió refugiarse, le pidió consejo a los judíos, a quienes consideraba los expertos mundiales en mantener la identidad en el exilio. Y él quería saber cuál era su secreto. La historia de ese encuentro de una semana fue contada por Roger Kamenetz en su libro El judío en el loto. Y una de las cosas que le dijeron fue la importancia de la memoria y la narración para mantener viva la cultura y la identidad del pueblo. Le hablaron sobre el Pesaj y en particular el del servicio de Seder. Y en 1997, rabinos y dignatarios estadounidenses celebraron un servicio especial de Seder en Washington con Dalai Lama. Luego Dalai Lama escribió entre los participantes: en nuestro diálogo con rabinos y eruditos judíos, el pueblo tibetano ha aprendido acerca de los secretos de supervivencia espiritual judía en el exilio, siendo uno de los secretos, escuchen bien, siendo uno de los secretos el Seder de Pesaj, porque les ayudaba a recordar su historia, su pasado. Y a través del Seder, durante 2000 años, incluso en tiempos difíciles, el pueblo judío recordaba o recuerda su liberación de la esclavitud a la libertad. Y esto les ha traído esperanza en tiempos difíciles. Y estamos muy agradecidos, dijo Dalai Lama, con nuestros hermanos y hermanos judíos por añadir a su celebración de libertad el pensamiento de la libertad para el pueblo tibetano. Entonces, en esta historia que me pareció bastante conmovedora, nos damos cuenta que el pasado, que ese éxodo marcó, que encontramos también dentro de esta parashá, marcó la identidad de un pueblo y que Elohim les dijera y Moshe narrara al final de sus días. Todo lo que ellos habían pasado era para estar constantemente recordándoles el pasado que ellos tenían, para que ellos nunca olvidaran de dónde salieron y hacia dónde fueron llevados y quiénes son ahora, gracias a la bendición que reposa sobre el pueblo de Israel por medio de Elohim, la bendición de Elohim sobre el pueblo de Israel. Pues bien, ¿y qué versículos encontramos que nos ayudan y nos recuerdan a no permanecer en el pasado? ¿Quién soy yo en el Mashiach? Segunda de Corintios 5:17 dice, vamos a poner aquí Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Gálatas 4, Gálatas 4, 3 al 5, nos dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, a fin de que redimiera a los que, a los que estaban bajo la ley del pecado, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Y qué nos dice? Colosenses 1, 3, 14. Colosenses, no se escribió. Colosenses 1, 3 al 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Y luego tenemos en Isaías 1:18. Isaías 1:18, vamos a buscarlo por aquí. Nos dice: y vengan, dice Adonai, razonemos esto juntos. Aunque tus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Si están dispuestos y me escuchan, comerán el bien de la tierra. Y continúa más adelante. Isaías 1:18. Isaías 1:18. E igual así tenemos más versículos que nos recuerdan que si está Isaías 43:18, no recordéis las cosas anteriores, ni consideres las cosas del pasado. Filipenses 3:13, 14. Hermanos, yo mismo no considero, muy bueno hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios o de Elohim en Yeshua HaMashiach. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Lávame y seré más blanco que la nieve. Renueva el pecado en mí, remueve el pecado en mí con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Y así encontramos innumerables versículos que nos relatan la importancia de dejar nuestro pasado y cambiar nuestro presente. Hay una palabra que se utiliza en el griego que es homos novus, que significa hombre nuevo. Y creo que los que hemos estado o los que hemos tenido la oportunidad de leer la palabra, hemos escuchado esta palabra de homos novus. Esta palabra de homos novus significa hombre nuevo y la encontramos en Gálatas también y en otros versículos como homos novus. ¿Y qué nos trata de decir? Bueno, que a través de Yeshua HaMashiach nosotros somos hombres nuevos, si somos limpiados, si somos renovados, si somos purificados por medio del perdón de nuestros pecados. En el contexto en el que se encontraban ellos durante la iglesia del primer siglo, había castas. Estaban las castas de los patricios, estaban las castas de los plebeyos y estaban las castas de los esclavos.
y no se podía eh, cambiar de estatus, eh, al menos que fueras aceptado como cliente o que pasaras a ser un cliente, así se les llamaba clientes, a los que eran favorecidos por los patricios. Los patricios eran los que gobernaban toda la tierra, los que tenían todo el poder, los que tenían todas las riquezas. Entonces, cuando tú eras favorecido por un patricio y cuando aparte de eso tú podías o tenías el acceso de ser un plebeyo y poder tener acceso al Senado, tú ya cambiabas esa condición de como te encontrabas antes a una condición favorecida, que aunque sí no tenías el mismo estatus que tenía un senador de romano, al menos representabas al pueblo, algo así como lo que vemos en nuestras leyes hoy en día. Entonces, en esa época, decirle a alguien, a un esclavo, o decirle a un plebeyo, que eran en su mayoría eh, los que estaban entrando dentro del pueblo, que también había personas como patricios que entraban al conocimiento de Yeshua HaMashiach, que tú les dijeras que ellos eran liberados, que ellos eran hombres nuevos, que ellos eran libres y que ahora a través de por medio de Yeshua HaMashiach ellos recibían una herencia y tenían una patria y dejaban de ser esclavos, por eso utilizo el término de que soy esclavo en Yeshua, porque ya no somos esclavos de las dictaduras romanas. Entonces, ese era el contexto que ellos tenían. E imagínense escuchar esto, homos novos, hombres nuevos. Y así somos nosotros. Por eso debemos dejar nuestro pasado. Por eso la Biblia nos insiste tanto, las escrituras nos insisten tanto en hacer ese cambio de ese pasado que teníamos a un nuevo pasado, a un presente digno que nos dignifique. Y por eso el Padre nos recuerda en medio del Shema quién eres y hacia dónde vas. En Pesaj nos recuerda quiénes somos, de dónde hemos salido y hacia dónde vamos. Recuerda que tu pasado no determina quién eres. Tu pasado no va a determinar quién eres, pero sí tu futuro y tu presente, tus acciones que hagas hoy en dirección al eterno. Porque todo lo que hagas ahorita se va a reflejar en la eternidad. Todo lo que hagamos ahorita se va a reflejar en la eternidad. Pues bueno, vamos a orar y vamos a agradecer por este tiempo que tenemos para compartir la palabra. Blanca, bienvenida, qué gusto poder verte, esperamos verte pronto, y a ti y a tu familia otra vez, y que el Eterno nos dé fuerzas para poder dejar ese pasado, cualquiera que sea, y tener libertad porque ya no somos oprimidos, sino que formamos parte del reino y somos hijos y hemos sido adoptados. Que si bien esta palabra de adoptados no la vemos nunca en la Torá, Pablo hace mención de ella y se encuentra mencionado muchas veces dentro de los tiempos en el Medio Oriente también, en esos tiempos. Pues bien, vamos a agradecer, vamos a orar. Gracias a todos mis hermanos que se conectaron. Gracias por compartir este espacio conmigo. Espero haber sido de bendición. Yo también estoy aprendiendo con todo esto y creo que la primera persona que aprende cuando estudia algo soy yo. Y que sea de bendición y edificación para todos nosotros como parte del pueblo de Elohim. Vamos a agradecer. Amado Padre, te damos gracias por este precioso tiempo que nos has dado, por la oportunidad de compartir palabra, Padre, de edificación.
Ayúdanos a no mantenernos en ese pasado, que el pasado no atrofie ni no nos permita avanzar hacia ese futuro prometedor que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra nos guíe hacia esa libertad que nosotros necesitamos, porque ya no queremos ser esclavos del pasado, ya no queremos ser atormentados por un pasado que no podemos cambiar. Te agradecemos y te rogamos mm, tu perdón y gracias por todas esas cosas que sucedieron en nuestro pasado, que nos forjaron y que nos ayudan a mejorar, Padre. En el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua, te agradecemos. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, gracias por hacerse presentes y nos vemos la siguiente semana. David dijo, qué bueno que estás presente. Daniel García, excelente esposa, mi ánimo. Shalom Martina. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.